¿Cómo están, amigos de Contador Contado? En esta ocasión quiero traerles uno de esos cursos que me han estado pidiendo a lo largo de todo el tiempo que hemos estado en el canal de Contador Contado. Vamos a brindarles toda la explicación, todo lo que tienen que saber acerca de lo que es el régimen de incorporación fiscal. Vamos a ver cuáles son sus principales obligaciones y, por supuesto, vamos a entender el cálculo que tienen que realizar estas personas. Entonces, acompáñame a ver el siguiente video. Como lo comenté, el régimen de incorporación fiscal es uno de los regímenes que más se mencionan, ya que generalmente lo toman las personas que van iniciando actividades. La intención de este video es de que tú puedas conocer a detalle cada una de las características que pues caracterizan a este régimen de incorporación fiscal. Pero antes de poder entrar en detalle, vamos a entender cómo es que surge este régimen de incorporación fiscal. Primeramente, surge a partir de lo que es el régimen de pequeños contribuyentes, que desapareció en el año del 2014, y también a partir de lo que es el régimen intermedio. Estos dos regímenes que estuvieron con nosotros en la legislación fiscal hasta finales del año 2013 y finalmente a partir del año 2014 es cuando vemos a la luz lo que es el régimen de incorporación fiscal. Algo así que fue como la unión de estos dos regímenes para poder darle vida a este nuevo régimen de incorporación fiscal, también llamado RIF. ¿Qué es lo que ocurre? Que a partir del 2014, con la nueva reforma de aquel año, se nace lo que es este nuevo régimen de incorporación fiscal, el que básicamente está dirigido a personas físicas con actividades empresariales que su principal actividad sea vender o prestar servicios al público en general y que para ello no requieran título profesional. Sin embargo, también fue dirigido para personas físicas que tuvieran actividades empresariales y que no necesariamente debieran de estar como personas que estuvieran dirigidas a público en general. La intención de este régimen es que todas aquellas personas que estuvieran de manera informal haciendo sus actividades del día a día, teniendo actividades, por ejemplo una farmacia, un puesto en algún tianguis, en algún mercado, todo este tipo de personas que no estaban dentro de la formalidad, bueno, pues la intención de este régimen es que justamente estas personas pudieran entrar a lo que es la formalidad y obviamente que pudieran hacer facturas de cada una de sus actividades de que hacían. La intención, por supuesto, es integrar a este comercio informal al negocio de reciente creación a la formalidad. Aquí uno de los puntos importantes es que este régimen no debía de superar o no debe de superar los 2 millones de pesos al año, ya que superando esta cantidad las personas dejarían de pertenecer a este régimen y pasarían a lo que es el régimen de actividad empresarial y profesional, lo que se conoce como régimen general de las personas físicas. Entendiendo esto y que este régimen fue dirigido para personas que pasaran de la informalidad a la formalidad, el mismo gobierno y la misma reforma fiscal lo que hicieron fue crear una tabla donde progresivamente las personas fueran pagando sus impuestos de manera correcta. Por lo tanto, crearon una tabla dentro de la misma ley donde nos hablaba que año con año las personas iban a ir pagando un poquito más de impuestos hasta que finalmente pudieran pagar la totalidad de lo que les corresponde, como si fueran personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Pero esto lo vamos a ver un poquito más adelantito para no confundirlos y que puedan ustedes entender a grosso modo esto de lo que es el régimen de incorporación fiscal. Ahora, ¿qué se necesita para poder pertenecer a este régimen? Primeramente, necesitamos entender que las personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera un título profesional y que obviamente no hubieran excedido la cantidad de 2 millones de pesos durante un año, bueno, estas personas sí van a poder pertenecer al RIF o a lo que es el régimen de incorporación fiscal. A modo general, para que ustedes lo entiendan,
porque vamos a ver en un momento más en qué casos no se puede pertenecer al RIF y sobre todo por qué. Ahora, entendiendo lo que acabamos de leer, si somos RIF, también podremos tener otro tipo de ingresos, porque muchas veces las personas que están dentro de la informalidad y al querer pasarse a la formalidad, pues normalmente también pueden llegar a tener otro tipo de actividades. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, soy trabajador, recibo ingresos por sueldos y salarios, también puedo pertenecer al RIF o al régimen de incorporación fiscal y no necesariamente teniendo estas dos actividades vamos a tener que presentar, por ejemplo, la declaración anual si es que no se está realizando el cálculo mediante coeficiente de utilidad, que esto lo vamos a platicar un poquito más adelante para que no te confundas acerca de si una vez que tú estás recibiendo ingresos por sueldos y salarios, también puedes pertenecer al RIF. Entonces, si tú tienes sueldos y salarios, como lo comento, puedes pertenecer al RIF. Pero si, por ejemplo, también tienes ingresos por arrendamiento de inmuebles, también puedes pertenecer al RIF. Y finalmente, si tú enajenas bienes, bueno, pues también vas a poder pertenecer al RIF. Vemos que estas figuras donde tenemos sueldos y salarios, arrendamiento de inmuebles y enajenación de bienes nos permiten a nosotros entrar al RIF. También existe la otra contraparte donde la misma ley nos menciona quienes no pueden pertenecer al régimen de incorporación fiscal. Y aquí tenemos básicamente 6 escenarios que los vamos a ir desglosando poco a poco. El primero de ellos son los socios o accionistas que integren personas morales o cuando sean partes relacionadas. Es decir, si tú eres socio de alguna empresa que está como persona moral, entiéndase una SA, una SADCB, pues no puedes pertenecer a lo que es el RIF, el régimen de incorporación fiscal. Pero aquí debemos hacer la precisión de que no necesariamente siendo socio accionista de todas las personas morales no puedas pertenecer, ya que existen algunas excepciones como lo que son las asociaciones civiles sin fines de lucro. Las personas que estén como socios de este tipo de organizaciones también pueden pertenecer al RIF. Esto es más enfocado a lo que son socios de empresas que obviamente buscan fines lucrativos. El segundo supuesto por el cual tú no puedes pertenecer al RIF es cuando tú como contribuyente realices actividades relacionadas con bienes raíces, capitales inmobiliarios y negocios inmobiliarios o actividades financieras. Por si tú estás en alguna de estas actividades, bueno, pues de entrada debes de saber que no puedes pertenecer al RIF. Otro de los datos que debemos de saber para que nosotros no pertenezcamos al RIF es que si somos nosotros personas físicas que obtenemos ingresos donde existe el concepto de comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, no vamos a poder pertenecer a lo que es el régimen de incorporación fiscal. Si, por ejemplo, también nosotros nos dedicamos a obtener ingresos partiendo de lo que son ingresos por espectáculos públicos y franquiciatarios, pues tampoco vamos a poder pertenecer al régimen de incorporación fiscal. También si nosotros, por ejemplo, nos dedicamos a lo que son actividades mediante fideicomisos o asociaciones en participaciones, pues tampoco vamos a poder pertenecer al RIF. Recordemos que este régimen está hecho exclusivamente para personas que nunca han tenido como tal un acercamiento a la formalidad o nunca han hecho formar el negocio que tienen. Por lo tanto, se entiende que son personas que están empezando en el mundo empresarial o que están empezando a realizar sus actividades de manera pues más formal para que puedan, por ejemplo, emitir facturas. En el 2020, acuérdense que a partir del 1 de junio empieza la nueva reforma para plataformas digitales. Entonces, las personas físicas, por ejemplo, si tú estás trabajando o vas a trabajar en lo que es Uber o vas a poner en renta tus propiedades mediante alguna aplicación como tipo Airbnb o estas aplicaciones, o vas a vender productos por medio de plataformas, llámese algún tipo Amazon, Mercado Libre,
bueno, pues tampoco vas a poder pertenecer a lo que es el régimen de incorporación fiscal, pero únicamente por los ingresos que se perciban de estas actividades. De hecho, de esto estaremos profundizando más unas semanas antes de que inicie esta nueva reforma fiscal para que tú estés atento de cómo va a proceder lo que es el régimen de incorporación fiscal o personas físicas que estén con estas actividades. Una de las características principales de lo que es el régimen de incorporación fiscal es la forma en cómo calculan sus impuestos. ¿Por qué? Porque ellos, a diferencia de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, o las personas morales, o incluso las personas de arrendamiento en determinadas características, las personas que son del RIF pueden y deben realizar los cálculos de manera bimestral. Entonces, atendiendo esto, vamos a ver que la carga administrativa disminuye, porque en lugar de realizar los cálculos mes a mes, vamos a tener que hacerlos bimestralmente, y en lugar de ser 12 en un año, vamos a realizar únicamente 6. El ISR y el IVA tienen carácter de pagos definitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, lo que yo pago de ISR en un bimestre ya va a ser la totalidad que se considera como pago. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en personas morales o en personas físicas, el pago que nosotros realizamos es un pago provisional. No quiere decir que ese sea el pago total por el año fiscal que nosotros estamos trabajando. Incluso a final del año puede llegar a resultar todavía un saldo a favor o un saldo a cargo, dependiendo de cómo se hayan dado los cálculos y, por supuesto, las operaciones. Si tú ya tienes un ligero control o ya tienes un ligero conocimiento de lo que son los pagos provisionales y estás todavía aprendiendo o quieres fortalecer tus conocimientos, te voy a dejar aquí arriba un video acerca de cómo se debe de realizar el asiento de un pago provisional. Otro de los temas que debemos de considerar es de que se va a aplicar una reducción en el pago de ISR y de IVA, pero de IVA tiene características muy especiales. Realmente la parte fundamental es de que el ISR es el que se va a ver disminuido. ¿Se acuerdan de la tabla que vimos en un inicio? Bueno, pues justamente esa tabla es la que vamos a trabajar en un momento más. Ahora, ¿cómo es que nosotros tenemos que aplicar el cálculo de ISR? Bueno, como ustedes saben, para poder calcular el ISR de una persona física, debemos de basarnos en un tabulador. Aquí arriba también te voy a dejar un video para que veas cómo debemos nosotros utilizar el tabulador y de esta forma determinar el impuesto sobre la renta. ¿Es de una persona física con actividad empresarial o de una persona física por sueldos y salarios? Sin embargo, aunque es mensual, ese video te va a servir bastante para poder entender cómo vamos a utilizar esta tabla que tú estás viendo en pantalla. Ahora, para poder realizar el cálculo del impuesto, primeramente nosotros debemos de juntar todos nuestros ingresos y todos nuestros gastos. Es básicamente hacer un papel de trabajo donde coloquemos que la factura 1, la factura 2 y la factura 3 van a conformar los ingresos del bimestre 1. Voy a poner el siguiente ejemplo. Este ejemplo es de hecho muy sencillo, porque únicamente voy a colocar que nuestros ingresos efectivamente cobrados, porque acuérdense que en personas físicas se consideran ingresos para poder calcular el pago del impuesto, los que cobramos, no así los que facturamos. Es importante que se entienda este gran detalle. En este ejemplo yo voy a colocar que estamos recibiendo ingresos por 300,000 pesos y vamos a tener deducciones autorizadas por 150,000 pesos. De tal modo que vamos a tener una base para nuestro cálculo de ISR de 150,000 pesos. Y a partir de aquí es donde nosotros tenemos que ubicarnos en el tabulador para poder calcular el impuesto. Esto, por supuesto, si ya viste el video que te dejé hace un momento, sabrás realizarlo de manera muy fácil. Tenemos que buscar los 150,000 pesos dentro de lo que es el límite inferior y el límite superior. Le vamos a restar, obviamente, el límite inferior, vamos a obtener una diferencia. A esa diferencia le vamos a aplicar el porcentaje por aplicar, que en este caso es 32%, como tú lo puedes ver en pantalla.
Y esto nos va a dar un impuesto marginal. A este impuesto marginal le vamos a sumar la cuota fija de ese mismo tabulador y de este modo vamos a obtener nuestro impuesto de un bimestre que para este ejemplo serían 36,503 pesos. Como ves, es un impuesto que en un inicio puede llegar a ser un poco agresivo y de hecho las personas físicas con actividades empresariales y profesionales es el impuesto que deben de pagar. Pero si tú recuerdas la tablita que vimos prácticamente al inicio de esta presentación, donde veíamos que por cada año íbamos a pagar determinado porcentaje, bueno, pues aquí es como te lo voy a ir explicando. Fíjate muy bien, la tabla que tú tienes en pantalla nos habla que durante el primer año que tú estés laborando o estés realizando actividades mediante el régimen de incorporación fiscal, vas a poder reducir el pago de tu impuesto en un 100%. Es decir, que durante el primer año tú no vas a tener que pagar absolutamente nada de esos 36,503 pesos. Pero a partir del segundo año tendrás que pagar únicamente el 10%, porque vas a poder reducir el pago de tu impuesto en un 90%. El tercer año vas a poderlo reducir un 80% y así sucesivamente hasta que se cumplan 10 años. Entonces, suena lógico pensar que este régimen se creó para aquellas personas que apenas están tratando de ingresar a la formalidad o están tratando de poner en orden su negocio para poder, digamos, realizar facturas, entrar en empresas, para poder tener la formalidad que requiere su empresa y negocio. Por lo tanto, con estos 36,503 pesos con 38 centavos, vamos a ver cómo sería el impuesto en cada uno de los años ya con esta tabla. A continuación tú puedes ver que estoy colocando una tablita desde el año 1 hasta el año 10. En el año 1, por ejemplo, vamos a colocar el porcentaje de reducción. Es decir, que de los 36,503 pesos con 38 centavos se reduce el 100% y por lo tanto el impuesto a pagar de impuesto sobre la renta o de ISR va a ser 0. Para el segundo año, por ejemplo, tenemos que se reduce en un 90%, por lo tanto la reducción va a ser de 32,853 pesos y únicamente tendremos que pagar 3,650 pesos, que es el 10% de los 36,503. En el año 3 vamos a ver que la reducción es de 29,000, es decir, cada año vamos a reducir menos conforme vayan pasando los ejercicios fiscales. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque quiere decir que si nuestro negocio va prosperando, bueno, pues año con año vamos a tener más fortaleza administrativa y vamos a poder hacer frente a todas estas obligaciones de carácter administrativo. De tal suerte que para el año 10 únicamente se va a ver reducido un 10%. Entonces, amigo, como tú te puedes dar cuenta, es un tema muy sencillo cuando lo comenzamos a ver de este modo sin que debamos de entrar en cálculos demasiado sofisticados. Ahora, siguiendo el tema del cálculo de impuestos, debemos entender que el IVA sí se debe de pagar. Hace un momento yo comenté que también iba a haber una reducción de IVA, pero esto tiene determinadas características que estaremos viendo más adelante. Lo que debemos de entender aquí es de que independientemente de que tengamos una reducción de ISR, el impuesto al valor agregado, también conocido como IVA, sí se debe de pagar en su totalidad. Y vamos a ir viendo esto en un par de ejemplos. Ahora, pasados los 10 años, es decir, por cada 10 ejercicios fiscales, se deberá tributar como persona física con actividad empresarial y profesional. Esto que ya lo mencionábamos. Ahora, estos contribuyentes no presentan declaración anual porque al tener sus pagos provisionales o sus pagos bimestrales en carácter de definitivos, dejan de tener el carácter de provisional y se convierten en definitivos. Por lo tanto, cada año no hay la necesidad de presentar la declaración anual porque lo que se pagó ya fue el impuesto que realmente se determinó. Vamos a ver, por ejemplo, el tema del IVA. En el IVA, y siguiendo el mismo ejemplo de hace un momento donde teníamos 300,000 pesos de ingresos y 150,000 pesos de deducciones, vamos a ver que si esto lo traducimos en IVA, que es el 16%, vamos a tener un IVA trasladado de
y un IVA acreditable por 24,000. Si no sabes cómo se maneja este tema del IVA y te cuesta un poquito de trabajo, bueno, pues te voy a dejar aquí arriba un video donde puedes ver cómo es el manejo del IVA trasladado y el IVA acreditable. De tal suerte que con estos dos importes, al final del periodo, al final del bimestre, vamos a tener un IVA por pagar de 24,000 pesos. Y estos 24,000 pesos sí se deben de pagar. ¿Y por qué digo que sí se deben de pagar? Porque al final del día es un impuesto que únicamente se está trasladando entre contribuyentes. Es un impuesto que no es tuyo. O sea, si tú tienes saldo a favor de IVA, tú lo puedes solicitar como devolución y en este caso, donde tus ingresos son mayores a tus gastos, bueno, pues justamente en ese escenario vas a tener un IVA que debes de pagar y este IVA sí lo debes de pagar. Aquí como tal, dentro de la ley del impuesto sobre la renta, ya sean el artículo 111, 112 o 113, que son básicamente los tres artículos que conforman el régimen de incorporación fiscal, en ningún lado habla de alguna reducción del impuesto al valor agregado y propiamente en la ley del impuesto al valor agregado pues tampoco existe alguna artículo que nos mencione que puede reducirse este IVA. Pero, como lo mencioné, existen algunas facilidades dentro de otras leyes que estaremos viendo un poquito más adelante. Ahora, atendiendo esto, es importante entender que existe una opción para los que van a estar tributando en el régimen de incorporación fiscal, donde pueden pagar sus pagos bimestrales mediante la opción de coeficiente de utilidad. En estos casos, las personas que son del régimen de incorporación fiscal sí van a tener que presentar su declaración anual. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es únicamente calcular de manera estimada una utilidad que pueden llegar a tener y mediante esa utilidad van a calcular los pagos que van a realizar bimestre a bimestre. Pero al ser solamente una estimación, deben de utilizar algo que se llama coeficiente de utilidad. Y esto hace que los pagos que se hacen bimestre a bimestre pierdan su carácter de pago definitivo y se conviertan en pago provisional. Por lo tanto, en el mes de abril del año siguiente en el que termine su ejercicio fiscal, van a tener que presentar la declaración anual. Esto solamente para las personas que estén mediante la opción de coeficiente de utilidad. ¿Cómo va a ser, por ejemplo, si nosotros llegáramos a tener alguna pérdida? Porque ya hablamos de cuando, por ejemplo, tenemos más ingresos de gastos. Pero ¿qué van a pasar o qué es lo que va a ocurrir con las pérdidas que llegáramos a tener en caso de que tengamos más gastos que ingresos? En el ejemplo que ustedes están viendo en pantalla, yo estoy colocando un ingreso como ejemplo de 150,000 pesos y deducciones autorizadas por 300,000 pesos. Y esto es algo que de verdad puede ocurrir, porque normalmente al inicio de todo negocio siempre son más los gastos que los ingresos. Y en este tipo de escenarios vamos a tener, por ejemplo, una pérdida del bimestre de 150,000 pesos. ¿Qué es lo que nos dice, por ejemplo, la resolución miscelánea fiscal? Y obviamente dentro de la ley, en el artículo 111, en el séptimo y último párrafo y en el 112, segundo y tercer párrafo de la ley del impuesto sobre la renta, que son artículos que forzosamente tenemos que mencionar porque son estos artículos los que van a dar fuerza, los que van a dar origen al régimen de incorporación fiscal. Bueno, cuando nosotros llegamos a tener pérdida, lo que vamos a hacer es de que la diferencia que nos resultó como pérdida, que en este caso son los 150,000 pesos, vamos a poderlos utilizar en el periodo siguiente para disminuir nuestra base de ISR, sin que su aplicación, y aquí es importante mencionarlo, sin que cuando nosotros apliquemos esto nos pueda o nos deba de generar una pérdida o saldo a favor. Quiere decir que, por ejemplo, si en el bimestre 2 nosotros tenemos ingresos por 400,000, deducciones por 300,000, únicamente vamos a poder utilizar 100,000 pesos para que nosotros tengamos una base de ISR en cero. No vamos a poder utilizar los 150,000 pesos porque eso nos arrojaría un saldo a favor o nos podría generar un saldo que no sería correcto. Por eso es de que únicamente debemos de utilizar 100,000 pesos. Pero en el ejercicio siguiente, que es el bimestre 3, lo que sí podemos hacer es de que en el mismo caso que tengamos 400,000 pesos de ingreso, 300,000 pesos de deducciones, vamos a poder utilizar esos 50,000 pesos que quedaron pendientes del bimestre 1, de tal suerte
que la base para el cálculo de ISR únicamente van a ser 50,000 pesos. Acuérdense que esto es cuando las deducciones sean mayores a los ingresos percibidos durante el periodo y la diferencia que resulte se considerará como deducción y esta va a poder aplicarse en los periodos siguientes hasta agotarla. Por eso es de que el ejemplo se va mucho en estos dos bimestres, que es el bimestre 2 y el bimestre 3, utilizando la pérdida del bimestre 1. Esto es, a grosso modo, la forma en cómo nosotros debemos de realizar los cálculos tanto para ISR como cuando tenemos una pérdida. Pero por supuesto, aquí el tema de los de régimen de incorporación fiscal es de que como la mayoría son contribuyentes que no cuentan con una administración, digamos, fortalecida o que no tienen como tal una persona que lleve todos sus gastos, que lleve todos sus ingresos, como lo puede llegar a ser un contador, pues muchas veces ocurre que se superan los 2 millones de pesos y ellos ni por enterado están o simplemente no presentan las declaraciones que se tienen que realizar bimestre a bimestre. Ante estos casos es importante que nosotros sepamos qué es lo que ocurre en estos escenarios y esto por supuesto nos va a llevar como consecuencia a que salgamos del régimen de incorporación fiscal. ¿Cuáles son los escenarios en los cuales nosotros podemos salir de este régimen? Bueno, pues el primero de ellos es cuando cumplimos los 10 años. Y aquí vamos a verlo en un ejemplo con un calendario donde si nosotros nos damos de alta, por ejemplo, en el año 2020, digamos el 1 de junio, bueno, pues a partir de esa fecha es que van a empezar a contar los 10 años. Esto nos lleva que en el 2030, a partir del 1 de junio, nosotros ya deberemos de hacer nuestra actualización de actividades en el SAT o en la dependencia que en su momento esté trabajando como autoridad fiscal y vamos a tener que hacer el cambio de régimen de incorporación fiscal a persona física con actividad empresarial o profesional y deberemos de comenzar a tributar en este nuevo régimen a partir del 1 de junio del 2030. Y aquí es importante entender que siempre que no se superen los 2 millones de ingresos o si es que la autoridad también no nos los requiere, porque puede llegar a suceder que la autoridad nos diga te tienes que pasar del régimen de incorporación fiscal al régimen general de personas físicas con actividad empresarial y profesional. Sus motivos nos los dará en los requerimientos que nos lleguen a mandar. Pero es importante entender que los años se cuentan a partir de la fecha en que nosotros nos dimos de alta, que en este caso es el mes de junio. Por lo tanto, el último día en que nosotros perteneceríamos al régimen de incorporación fiscal en el caso de cumplir 10 años sería el 30 de mayo del 2030. Y a partir del 1 de junio del 2030 ya seríamos de personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Esto es bien importante que se entienda la forma en cómo se computa. Ahora, la otra forma en que se puede salir del régimen de incorporación fiscal es justamente cuando superamos los 2 millones de ingresos, no así de base fiscal, porque si tú te acuerdas en lo que fue nuestro ejemplo de cálculo de ISR, donde teníamos 300,000 pesos de ingreso y 150,000 pesos de deducciones, teníamos una base de ISR o para calcular el ISR de 150,000 pesos. No, a ver, para que nosotros salgamos del RIF, tienen que ser únicamente los ingresos. Y esto puede llegarnos a dar la siguiente conclusión, de que podemos tener 2,5 millones de ingresos y 2 millones de deducciones. Y eso nos va a dar una base de 500,000 pesos para calcular el ISR. Independientemente de cuánto tengamos de base de ISR, el hecho de tener más de 2 millones de ingresos o como ingresos nos va a hacer salir a nosotros del régimen de incorporación fiscal. Sin embargo, aquí debemos de tener en claro que el calendario para poder nosotros considerar los ingresos es diferente a cuando nosotros estamos por los 10 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que si por ejemplo nosotros nos dimos de alta en el mismo ejemplo en el año 2020, el 1 de junio, los ingresos que se van a considerar para superar estos 2 millones van a ir del 1 de junio del 2020 al 31 de diciembre del 2020. Y por ejemplo, si en el año 2022 nosotros del 1 de enero al 1 de junio tenemos 2 millones y medio,
bueno, pues ya deberemos de salirnos de ese régimen. ¿Por qué? Porque aquí los ingresos se van a contar por ejercicios fiscales de calendario, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. Y en este caso, si por ejemplo tuviéramos ingresos de 250,000 pesos mes a mes, vamos a ver que por ejemplo en el primer cuatrimestre vamos a tener 1,000,000. En el segundo cuatrimestre vamos a tener 2,000,000 y para el tercer cuatrimestre vamos a tener 3,000,000. Esto quiere decir que a partir del segundo cuatrimestre vamos a tener que hacer la actualización de actividades y deberemos de pasarnos a lo que es el régimen de actividades empresariales y profesionales. Entonces es importante que se entienda esto porque los ingresos se van a computar por ejercicios fiscales con calendarios. Y esto, si no lo hacemos, la misma autoridad lo que nos va a hacer es de que nos va a bloquear el que podamos realizar declaraciones en el mes de enero. Nos va a sacar una pantalla en la aplicación de Mis Cuentas donde nos dice que habremos superado los 2,000,000 de pesos. Otra de las formas que se tiene para salir del RIF es cuando la autoridad lo requiera. Muchas veces se menciona de que también para salir del RIF es cuando nosotros no presentamos nuestras declaraciones. Esto es muy cierto. Sin embargo, cuando los contribuyentes del RIF incumplan con las obligaciones de presentar sus declaraciones bimestrales y no atiendan los requerimientos para su presentación, entonces sí se va a salir del RIF. Voy a poner el ejemplo siguiente. Si nosotros durante el primer año no presentamos la declaración de lo que se refiere del bimestre 1, del bimestre 2 y del bimestre 3, pero la autoridad no nos ha requerido estas declaraciones, bueno, pues no saldremos del régimen de incorporación fiscal. Sin embargo, si llegada la fecha de que la autoridad nos da un requerimiento, no lo atendemos, nos manda otro requerimiento, no lo atendemos, bueno, pues cuando llegue la fecha de vencimiento para la atención del tercer requerimiento, en ese momento nosotros automáticamente salimos del RIF y esto la autoridad lo va a hacer y ni siquiera nos va a estar avisando para que no se vayan a ir por ahí con una sorpresa de que ya por el hecho de que llegó un requerimiento, 2 o 3, ya se salieron ustedes del régimen de incorporación fiscal. Si tienen por favor ustedes aquí dudas respecto a esto, mándenos aquí abajo sus comentarios, mándanos un correo. Si quieren que nosotros llevemos su contabilidad como régimen de incorporación fiscal, también acérquense a nosotros para que los podamos apoyar en este sentido. Ya que sabemos estos tres, debemos de entender que también existen otras obligaciones dentro del régimen de incorporación fiscal. ¿Cómo qué? Pues es simplemente solicitar nuestra inscripción al RIF, obviamente conservar los comprobantes que reúnan requisitos fiscales. Pero aquí debo de hacer una precisión porque también hay algunas facilidades que puede ser que el año siguiente no estén. Entonces mi recomendación es de que siempre resguardes toda la información respecto a tus negocios, como lo que son facturas, papelería contable, todo esto porque en algún momento sí puede llegar a requerírsele al contribuyente. Obviamente, si también tenemos algunos otros documentos, por ejemplo, pedimentos, cartas porte o este tipo de documentación, es importante que se conserve esta documentación porque muchas veces este tipo de documentos no van amparados como tal por facturas o lo que son CFDIs. Otro de los temas que también debemos de considerar es de que sí se tiene que llevar contabilidad o por lo menos debemos de llevar un registro de todas las actividades que nosotros hacemos, un registro de nuestros ingresos, un registro de nuestros gastos, cuando compramos algún material para que nosotros podamos estar trabajando, que si compramos algún equipo, que si compramos maquinaria, todo eso lo debemos de conservar. Ahorita voy a hablar un poquito de las facilidades que nos da la resolución miscelánea fiscal respecto a esto. Pero si el día de mañana la resolución miscelánea fiscal, que es más fácil que pueda ser modificada, se llega a modificar, pues muy seguramente vamos a tener que llevar contabilidad. Ahorita voy a hablar de esto con más detalle para que no te vayas a perder. Aquí debemos de entregar y emitir los CFDIs, pero tenemos una facilidad, si así lo queremos llamar, es de que cuando las operaciones con el público en general menores a 250 pesos, no vamos a tener la obligación como tal de expedir el CFDI.
Otro de los datos es de que debemos de pagar nuestros desembolsos de dinero, nuestras erogaciones, cuando el importe supere 5,000 pesos mediante transferencia electrónica de fondos, cheque nominativo, tarjeta de crédito y tarjeta de débito, para que ustedes lo consideren a la hora de realizar sus compras. Ahora, como lo mencionaba, existen algunas facilidades que nos da tanto la Ley de Ingresos de la Federación como la Resolución Miscelánea Fiscal. Estas dos normatividades nos traen algunas facilidades para los que son contribuyentes del régimen de incorporación fiscal y lo hacen de manera muy clara y de manera muy específica. ¿Te acuerdas de cuando nosotros hablamos al inicio de la presentación de la reducción de IVA a la hora de pagarlo? Bueno, pues la Ley de Ingresos de la Federación en el artículo 23 nos habla de que van a haber determinados sectores que van a poder tener una reducción de IVA, es decir, que en lugar de pagar el 16% por los ingresos que obtengan, van a pagar únicamente el 8% cuando, por ejemplo, sea minería, 6% cuando sea manufactura y o construcción. Cuando sea comercio donde se incluya arrendamiento de bienes muebles, será únicamente el 2%. Cuando sea prestación de servicios donde se incluyan, por ejemplo, restaurantes, fondas, bares y demás negocios similares donde se proporcione alimentos y bebidas, será solamente del 8%. Y finalmente, aquellos negocios dedicados únicamente a la venta de alimentos y o medicinas será de 0%, es decir, no van a estar pagando IVA. Y por el contrario, el IVA que sí van a tener de sus gastos los van a poder solicitar como saldos a favor y obviamente que se los devuelvan. Estas son facilidades que vienen año con año en la Ley de Ingresos de la Federación, pero como lo repito, si el año siguiente no aparece este artículo o aparece otra cosa en lugar de este artículo, esta facilidad desaparecerá, porque al no estar dentro de la ley que legisla lo que es el régimen de incorporación fiscal y la ley del impuesto al valor agregado, es muy fácil que estas facilidades se vayan en caso de que decidan derogarlas. Ahora bien, si nosotros estamos muy acostumbrados o si nuestra misma operación, nuestro mismo negocio nos orilla a realizar operaciones con el público en general, bueno, pues también existe una reducción en función de los años, en donde el primer año va a haber una reducción del 100% en materia de IVA, es decir, no vamos a pagar absolutamente nada de IVA y así nos vamos a ir año con año hasta que después del 10º año nosotros finalmente podamos pagar la totalidad de IVA. Pero esto tiene determinadas características. Primero debemos de atender que se deben de cumplir determinadas condiciones. La primera condición es de que deben de ser ventas al público en general y al ser ventas al público en general debemos de realizar las facturas globales por las ventas de todos nuestros productos o servicios. Y la segunda y también muy importante característica es de que para la reducción de este importe de IVA no deben de superarse los 300,000 pesos de ingresos por cada año de tributación. Si superamos los 300,000 pesos, en ese momento nosotros dejaremos de utilizar esta facilidad de reducción de IVA. Entonces, como te darás cuenta, también existe una reducción de IVA en materia del régimen de incorporación fiscal, pero esto tiene, por supuesto, algunas características que pueden el día de mañana derogarse si así es como se llega a decidir en nuestras bancadas de las diferentes cámaras de diputados y de senadores. Al día de hoy esto sigue vigente y se puede llegar a utilizar sin mayor problema. ¿Qué más nos dicen las facilidades? Bueno, en la resolución miscelánea fiscal, que para aquellas personas que no entienden muy bien qué es esto de la resolución miscelánea fiscal, bueno, pues básicamente son como las reglas del juego. Es lo que nos va a decir cómo debemos de realizar lo que nos dice la ley. La ley nos dice, tienes que hacer el pago provisional o tienes que hacer el pago bimestral cada mes o cada 2 meses. Pero no nos dice cómo debemos de realizar, por ejemplo, el pago o en qué plataforma lo debemos de hacer. Si debemos de utilizar algún formato, si nos deben de dar alguna forma o si tenemos que ir nosotros directamente a las oficinas, todo eso la ley no nos lo dice. En determinadas circunstancias sí los dice, pero en la mayoría de las ocasiones no. Entonces, para la mayoría de las ocasiones que no, siempre debemos de remitirnos a la resolución miscelánea fiscal que
son las reglas del juego. ¿Qué nos dice? Bueno, pues que las declaraciones de los que son del régimen de incorporación fiscal se deben de realizar en el aplicativo de Mis Cuentas. Voy a ir colocando aquí las reglas de donde se va mencionando estas obligaciones o estas opciones. Por si tú tienes la duda de dónde están fundamentados, bueno, pues acudas a estas reglas y puedas verlo por ti mismo. Otra de las facilidades es de que van a poder realizar la emisión de los FDIs en Mis Cuentas, o sea, no van a tener que pagarle a un proveedor o a un PAC como hoy en día se conocen, y tampoco van a tener que hacerlo directamente en la página del SAT. Recordemos que en la página del SAT tenemos dos formas de hacer facturas electrónicas o lo que son CFDIs. Uno de ellos es a través de la aplicación de Mis Cuentas. Entonces, los que son del régimen de incorporación fiscal van a tener que hacer aquí sus facturas. Obviamente, también pueden realizarlo con un PAC o pueden realizarlo de la otra forma como nos los maneja el Servicio de Administración Tributaria. Ellos quedan relevados de activar lo que es su buzón tributario. Y esto aquí es importante que se maneje con mucho cuidado, ya que ellos a estar relevados, en el momento en el que se pasan al régimen de actividades empresariales y profesionales, tienen que hacerlo de manera inmediata. Pero si el día de mañana esta regla, que es la 3.13.27, desaparece, todas las personas físicas que son del régimen de incorporación fiscal deberán activar su buzón tributario, que por cierto para este año también sufrió modificaciones. Ahora, ellos van a tener la excepción de conservar la contabilidad. A pesar de que dentro de las leyes, a pesar de que dentro de la ley del impuesto sobre la renta nos menciona que deben de guardar toda la información relacionada con su actividad cuando no tengan comprobantes fiscales digitales, mi recomendación es de que siempre la conserves, porque aunque tenemos aquí esta regla donde nos dice que hay una excepción de conservar la contabilidad, si es que se utiliza el aplicativo de Mis Cuentas, el día de mañana esta regla puede desaparecer y entonces nos vamos a ver en serios aprietos porque no conservamos la documentación. De manera oficial no existe como tal la obligación de conservar la contabilidad si es que todo lo registramos a través del aplicativo de Mis Cuentas. Ellos, por supuesto, los que son del régimen de incorporación fiscal, van a quedar relevados de enviar la contabilidad electrónica. Y de hecho aquí son varias las reglas que nos van a permitir esto. Eso, independientemente de que fiscalmente no lo debamos de hacer, financieramente siempre es recomendable que nosotros tengamos el control tanto de nuestros gastos como de nuestros ingresos. Y finalmente, quedan relevados de enviar la DIOT. Esto de la DIOT, para quienes no lo sepan, es la declaración informativa de operaciones con terceros. Para que si tú estás preocupado porque a lo mejor alguien te dijo que tenías que enviar la información de terceros, bueno, pues ahora sabes que también no debes de enviarla siempre que estés dentro del régimen de incorporación fiscal. Amigos, si les gustó el video, les pido por favor que se suscriban al canal, ya que con tu suscripción nosotros podemos traerte más y mejores videos, cursos como estos, que nuestra única intención es de que tú puedas entender cómo es que se debe de manejar tu negocio, tanto en el ámbito financiero como en el ámbito fiscal. Amigos, con esto me despido, espero que les haya realmente funcionado este video y por favor estén muy pendientes porque próximamente vamos a explicar cómo se tiene que hacer la declaración en el aplicativo de Mis Cuentas para los que son del régimen de incorporación fiscal. Amigos, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!